Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de Nami? Espero que ya hayan avanzado. Si es la primera vez que ven mi canal, les recuerdo que ya tenemos un primer video con la lista de materiales para realizar a Nami y un segundo video en el que realizamos el cuerpo hasta la cabecita. En este video vamos a realizar el cabello y tal vez nos dé tiempo de hacer por ahí algunos detalles más. Les recuerdo que vamos ya bien avanzados con la colección de One Piece. Ya realizamos hace como un año a Luffy, que es un proyecto que ha tenido mucho éxito, les ha gustado muchísimo. Búsquenlo aquí en el canal, Luffy Amigurumi. Hicimos hace unos 4 meses aproximadamente a Zoro, que quedó hermosísimo. Va avanzando mucho con sus vistas. Hicimos a la primera versión de Nami con su faldita amarilla. Hace muy poco hicimos a Sanji y pues ahora estamos realizando la segunda versión de Nami que me habían pedido muchísimo y es por eso que es por eso que decidí realizar esta segunda versión. Así es que espero que les guste y que la realicen. Espero que ya vayan avanzando los que ya han visto el proyecto. Como siempre, quiero pedirles que se suscriban y den like, amigas y amigos. Suscribirse es gratis, no se les cobra un solo peso. Dar like, les toma un segundito, igual que suscribirse. Y créanme que con esas dos acciones apoyan muchísimo al canal. Cuando el algoritmo de YouTube ve que un video tiene muchas vistas y que la gente se está suscribiendo, nos promueve para que más gente nos vea. También quiero agradecer a los miembros del canal que son Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco y Cecilia Deschamps por el apoyo al canal. Si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal, solo toquen el botón que dice unirse y eso es todo. Muy bien, bueno, ahí les va a desplegar los beneficios que se les ofrece y sigan las instrucciones que les da YouTube. Muchas gracias por el apoyo. Para realizar el cabellito, amigas, tomamos hebra de color mandarina y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico estaríamos realizando 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a continuar con la misma secuencia. Vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, pero vamos a trabajar en bucle trasero esta vuelta. En lugar de tomar el punto completo, ya sabemos hacer esto, amigas. Tomaríamos solo el bucle trasero, vean. Y así es como vamos a realizar toda esta vuelta, solo tomando el buclecito de atrás. Aquí ya voy por mi tercer punto bajo y en el siguiente bucle trasero hago un aumento. Y así vamos a realizar toda esta vuelta, recordando que la vamos a finalizar con 30 puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado la vuelta, vamos a comenzar haciendo los mechoncitos. Miren, allí mismo donde acabamos, vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Así. Vamos a tratar de hacerlas flojitas para que el cabello no nos quede tan enroscado. Queremos que se enrosque solamente de las puntas. Entonces hacemos 8 cadenas. Voy a hacer 2 cadenas extra que me van a servir solo para subir la labor y me voy a regresar haciendo 8 medios puntos altos. Me salto esas últimas 2 cadenas y vamos a hacer aquí una lazada. Saltándome esos 2 puntos, en el que sigue entro en la siguiente cadena, engancho, saco y hago así mi medio punto alto. Lazada, me voy a la siguiente cadena, lazada, saco y hago así mi medio punto alto tejiendo esos 3 puntitos.
Ya terminé los 8 medios puntos altos del primer mechón. Me voy a saltar este punto y en el que sigue voy a hacer un punto deslizado. Así es como vamos a trabajar. Y aquí volvemos a empezar otra vez haciendo 8 cadenas y nos regresamos haciendo 8 medios puntos altos hasta realizar 4 cabellitos del mismo tamaño. Aquí, amigas, vamos a empezar con otro cabello. Este cabello lo vamos a hacer con base en 30 cadenas más 2 y nos regresaríamos haciendo 30 medios puntos altos. Ya terminamos este. Recuerden que al final se saltan un punto y en el que sigue hacen un punto deslizado. Vamos a realizar ahora 9 cabellos, pero estos van a ser con base en 40 cadenas más 2 y nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Y así nos habría quedado, amigas. Vean, está bien bonito, bien abundante el cabellito. Son cabellos largos porque Nami así tiene el cabello, muy largo. Vamos a hacer otro cabellito como este que hicimos con base en 30 cadenas más 2 y nos regresamos haciendo 30 medios puntos altos. Y miren, aquí está ese cabellito. Ya finalizamos la primer capa de, pues más que cabellos son mechones, ¿verdad? Entonces al final hacemos una cadenita, aprietan bien fuerte y van a dejar hebra larga, lo suficientemente larga porque debemos tomar en cuenta que vamos a coser esta parte que les acabo de señalar del cabellito y también vamos a coser cada uno de los cabellitos. Si prefieren pegar con un poquito de silicón, claro que lo pueden hacer. Bueno, con el silicón suficiente, entonces no es necesario dejar hebra larga, pero si prefieren coser, dejan la hebra lo suficiente para que no les haga falta. Sí lo pueden pegar, amigas. Generalmente estos personajes no son para niños, puede ser ya para adolescentes que ya saben cuidar las cosas y jamás jalarían un cabellito como estos. Vamos a realizar una segunda capa de cabello. Miren, contamos los 4 cabellitos de enfrente y este que hicimos el primero más largo. Aquí en el segundo más largo, en el primero que hicimos más largo, aquí nos vamos a pasar haciendo una línea imaginaria y por allí vamos a entrar, vean, donde comenzamos el primer cabellito de los más largos. O también pueden hacer esto, miren, aquí se nota donde empezamos a trabajar en bucle trasero. Y contamos los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el buclecito número 9 es donde vamos a entrar. Tomamos nuestra hebrita del mismo color, del color mandarina. Y vamos a comenzar de nuevo haciendo cabellitos con base en 40 cadenas más 2 que nos sirven para subir la labor y nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Recuerden trabajar con las cadenas flojitas. Son cabellos de los más largos. Se saltan un puntito y en el que sigue vuelven a empezar así hasta obtener 7 cabellos. Y miren, aquí ya finalicé. Cuando hayan finalizado hacen una cadena, amigas. Pero miren, antes les muestro qué lindo quedó, bien abundante el cabellito y sí quedó enroscadito chinito solo de la orilla, no todo. Y miren, al final hacen su cadenita, aprietan bien fuerte y aquí ya podemos cortar la hebra cortita, no es necesario dejarla larga. Vamos a tomar el crochet, amigas. Y lo vamos a introducir de atrás, de la parte del revés de la peluquita hacia adelante. Introducimos, o más bien jalamos la hebrita pequeña que acabamos de cortar y la pasamos hacia el revés. Esa hebra se va a quedar allí escondida porque pues vamos a coser o pegar la peluquita, así es que no se va a notar. Y aquí está nuestra hebra larga que es con la que vamos a coser. Lo que haremos a continuación, déjenme acomodar mi camarita, vamos a tomar la peluquita y se la vamos a colocar, amigas. Ubicamos aquí el anillo mágico del cabellito con el anillo mágico de la cabecita y vamos a tratar de que coincidan. Vamos a poner un alfiler en la parte alta de la cabecita, por lo pronto solo un alfiler, porque esto nos va a ayudar a acomodar. Miren, podemos mover de izquierda a derecha, entonces con un solo alfiler para poder acomodar el cabellito.
Vean, ¿se acuerdan que hicimos estos medianos? Digamos que son cabellitos medianos que están a los costados de los cabellitos más chicos. Estos cabellitos o mechoncitos van a ir al frente de las orejas. Vamos a poner un alfiler de aquí de la orejita, unas 2 vueltas abajo de la orejita. Esta nos va a dar la pauta de a qué altura vamos a coser el cabellito, así es que por eso siempre les indico a qué altura poner los alfileres. Acomodamos bien la peluquita y vamos a acomodar el otro mechón de la misma manera frente a la orejita y contamos nuestras 2 vueltecitas y allí ponemos el alfiler. Y miren, verifiquen como es así, que haya quedado la misma distancia de pestañita a pestañita y miren, para que se vea parejito y se vea lindo, lindo, lindo. Después vamos a acomodar el flequillo, amigas, por lo pronto allí que se quede. Muy bien, ya que tenemos estos 2 cabellitos acomodados, amigas, vamos a comenzar a coser la peluquita. Después acomodamos los demás cabellos porque tal vez los acomodemos varias veces. Pero aquí como ya vimos cómo va a quedar, ya no se va a mover, vamos a empezar a coser. De donde finalizamos hace rato, miren aquí es donde finalicé, me paso a la parte de la peluquita, entro muy cerca de donde finalicé y aquí me recorro unos 2 o 3 puntitos. Y así es como vamos a comenzar a dar nuestras puntaditas. Si ustedes ya hicieron Anami o cualquier otro proyecto de los que hacemos en este canal, ya saben realizar esto. Pero pues nunca sabemos las nuevas personas que van llegando y siempre hay que enseñarles de principio a fin. Vean, aquí de donde salí voy a entrar muy cerquita y me vuelvo a recorrer unos 2 o 3 puntitos o 4. No es necesario aquí coser punto por punto. Y así, amigas, aquí vuelvo a entrar, me recorro unos 3, 4 puntitos y voy a hacer esto hasta llegar a donde empecé a coser. Ya que lo hayan realizado, amigas, ya podemos acomodar el cabellito, ya quedó la peluca fija, ya podemos acomodar el cabellito, vean. Vamos a tratar de estos, si recordamos, hicimos aquí 9 cabellos, amigas, entonces vamos a tratar de ponemos 4 de un lado, ponemos 4 del otro lado y el que nos resta, que es el quinto, a ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a procurar hasta donde no sea posible de acomodar este cabellito al centro de la cabecita. Se me fue un poquitito del lado allá arriba, no importa, amigas. Aquí lo que vamos a tratar es de que queden bien distribuidos los cabellitos y que no quede demasiado espacio de un lado y de otro en relación al otro. Y vamos a tratar de poner aquí el alfiler a la altura de los que ya habíamos colocado. Entonces nos quedan 4 cabellitos. Vamos a ir acomodando, de preferencia respetando su caída natural, pero si necesitamos cubrir más espacios, pues los recorremos un poquito para que tratemos aquí que queden los mismos espacios hasta donde sea posible. De todas maneras tenemos una segunda capa de mechoncitos que nos van a servir para cubrir todos los espacios que estén quedando. Miren, y aquí nos queda otro cabellito. Ponemos el alfiler todos a la misma altura, amigas. Y ahora nos quedan otros 4 cabellitos de este lado. También vamos a tratar de distribuirlos todos. No necesariamente les va a quedar exactamente igual de un lado que del otro, no necesariamente, pero para eso, esta es una vista preliminar, los vamos a acomodar de manera preliminar y ya después vamos a acomodarlo, ya que queden tal y como queremos, ya podemos comenzar a coser. Miren, ahí más o menos quedaron distribuidos. No tiene que ser exactamente el mismo espacio entre cabellito y cabellito porque como van a ver, muchos de ellos los vamos a acabar reacomodando. Por eso les digo que esta es una vista preliminar. Ahí está. Más o menos los alfileres a la misma altura, ¿ven? Entonces, tomamos la segunda capa de mechones de cabello y vamos a tratar de cubrir los espacios que nos quedan, miren. Ahí está, ahí quedó perfectamente cubierta esta parte del cabello. Nos vamos al que sigue. Ahí está, acomodamos. Si respetamos la caída natural de ese cabellito de la segunda capa, entraría aquí. Entonces tendríamos que recorrer un poquito todos los demás cabellos
Por ahí entra este. Y así nos queda, amigas. Les repito, algunos cabellitos tal vez los tengan que hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, pero hasta donde sea posible vamos a tratar de respetar la caída natural de cada cabello. Y ahí van quedando, amigas. Esto es así los acomodo yo. Si ustedes tienen otra técnica, pues pueden utilizar la que ustedes estén acostumbradas. Allí vamos, poco a poquito. Vamos a poner alfileres. Nos queda aquí otro cabellito. Y nos queda aquí uno más. Y ahí está, amigas. De este lado quedó como más cerradito, pero siempre podemos reacomodar los cabellitos. Si quieren, los pueden ir reacomodando hacia la izquierda para rellenar estos pequeños espacios que nos quedan de este lado. Ahora sí vamos a acomodar el flequillo, amigas. Aquí, como ustedes quieran, como siempre les digo, deben de tener una imagen del personaje que estén realizando para detalles. Yo las llevo de la mano, pero pues ustedes pueden tener la imagen para que les quede más bonito que aquí. Miren, ya nada más cada cabellito, cada mechón del flequillo, pues con cierta separación. Y miren qué hermosa nos quedó nuestra Nami. Voy a acomodar un poquitito más hacia acá. Como ustedes quieran, aquí sí, amigas. Y miren qué preciosa nos quedó. Pues ya que acomodamos el cabellito tal y como nosotros queremos, vamos a proceder a coser. Recuerdan que dejamos ahí la hebra larga. Aquí yo ya la ensarté con mi aguja lanera. Entonces lo que voy a hacer ahora, aquí muy cerca de donde finalicé de coser, voy a volver a entrar aquí muy cerquita y voy a salir aquí hacia este mechoncito de cabello. Así, ¿vieron? Si se les llega a atorar su aguja lanera, pues con unas pinzas se ayudan para jalar. Siempre las super pinzas nos ayudan mucho. Entonces aquí vuelvo a entrar en el mismo mechoncito de cabello y me voy al que sigue. Podemos ir ya quitando nuestros alfileres conforme vayamos cosiendo. Y aquí jalamos la hebra. Vamos a entrar en el mismo mechoncito y nos vamos al siguiente. Siguiendo la línea de los alfileres. Aquí. Ahí está. Y esto vamos a hacer, amigas, en cada uno de los cabellitos. Como ven, entramos 2 veces, cosemos dos veces cada cabellito. Quito el alfiler, entro allí mismo y me voy al que sigue. Y así voy a coser todos los cabellitos, amigas. Yo voy a dar una segunda costura en la altura de la nuca, arribita de la oreja de Nami, para cerrar bien esos espacios y que no se abran. Porque si corremos el riesgo de que si solo cosemos abajo, se puede abrir cada mechoncito se puede abrir y no queremos que se note allí el cuero cabelludo. Entonces hasta esta altura, es que miren, se podría ver así. Entonces pueden pegar, si van a pegar sus cabellitos no tendrán este problema, pero yo sí voy a coser a esta altura que les estoy señalando. Y pues al final, amigas, llegué a este cabellito. Voy a volver a entrar aquí y ahora me voy a ir hacia arriba para coser con la misma técnica los cabellitos del flequillo. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí donde salgo en este cabellito voy a volver a entrar y me recorro al siguiente cabellito del flequillo. Ahí está, como la hebra está larga, se atora por todos lados. Y miren. Aquí me voy al siguiente y después me paso al otro. Cuando hayan finalizado hacen un nudito y pierden por cualquier parte de la cabecita de Nami. Vamos a realizar los senos, amigas, ya que terminamos el cabellito. Se hacen muy fácil. Toman hebra de color carne y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y en la vuelta 3 hacemos 9 puntos bajos. Y eso es todo, así de fácil y sencillo. Una vez que hayan finalizado, amigas, vamos a irnos al siguiente puntito.
y hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte aquí, amigas, y cortamos la hebra, y van a hacer otro exactamente igual. Cortan hebra suficiente para con esa hebra coser el seno al cuerpo de Nami, y así de fácil y sencillo habrá quedado. Esta hebrita sobrante la podemos utilizar para rellenar. Como es una hebra muy pequeña, pues ahí puede quedar adentro. Incluso pueden utilizar sobrantitos. Miren, por ejemplo, aquí me sobró un poquitito del mismo color carne, pues con este relleno el espacio que tengo aquí es muy poquitito, amigas. Muy bien, entonces ya que hicieron esto, vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a empezar a coser el seno al cuerpo de Nami. Miren, aquí ya cosí uno, amigas, más o menos a la altura de donde está su axila, de ahí hacia abajo vamos a coser más o menos a esa altura, amigas. Ustedes preséntanlo, pongan alfileres y donde les guste, allí van a coser. Aquí tienen dos opciones: coser cada cenito pegadito el uno al otro, o dejar una mínima distancia entre ellos. Aquí sí ya lo pueden decidir ustedes. Miren, por ejemplo, aquí yo coloqué el primero y me gustó cómo quedó, pero ustedes coloquen uno, después colocan el otro, y ya que les haya gustado la posición en la que quedó, van a empezar a coser. Yo sugiero que sea de la axilita para abajo. Y ya miren, ya que quedó donde ustedes les gusta, vamos a hacer una puntadita en el cuerpo y una puntadita en el seno. Ahí entra el cuerpo y voy a entrar ahora en el cenito. Aquí como que no sé cómo quedó, amigas, pero miren, ahí está. Jalamos bien y ahora vamos a entrar de esta forma. Así. Salgo por la orillita del seno y voy a entrar ahora en el cuerpecito, amigas. Ahí está, ¿ven? Así. Vamos a entrar en el seno. Por abajo, por arriba. Como ustedes quieran, amigas. Se ve bien de todas maneras. Se va a cubrir con su, ropa interior, con su brasiercito. Ahí está. Y así vamos a estar dando puntaditas. Es una pieza muy pequeñita de 9 puntos. Vamos a procurar hacer una puntada en cada uno de esos puntos para que quede bien fija y no nos saltemos ninguno de ellos. Les digo, amigas, que como tiene el cabellito largo se atora la hebra. Así es como nos estaría quedando, amigas. Voy a seguir cosiendo y les muestro cómo quedó nuestra hermosa Nami. Pues así es como quedó, amigas. Vean, se ve muy linda, amigas. Llegamos al final de este tutorial. En el que sigue le vamos a hacer su brasier, el cinturoncito y todos los demás, sus sandalias y todos los detalles que nos hagan falta. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto con el siguiente video.